Hoy hacemos un programa diferente. Quiero compartirles una historia de misterio, donde el ocultismo tiene un papel importante y está a tono con la temporada. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Buscando una historia para compartirla con ustedes en estas fechas y hacer algo diferente en el canal, me encontré con Mi amigo Luis, un cuento escrito por el autor costarricense León Fernández Guardia hace ya más de 100 años, porque esta historia fue publicada en el año 1906. Él fue un autor muy interesante, muy singular, porque además de ser profesor y periodista, tuvo la particularidad de ser teósofo y de tener un amplio acceso a conocimientos de lo ocultismo. Entonces, esta afición de él, esta actividad de él, quedó plasmada en sus historias, tal como sucede en la que les voy a compartir ahora. Mi amigo Luis. El sol era abrasador. La inmensa sabana reverberaba como enorme plantilla de caldera y el aire caldeado se levantaba de la tierra polvosa con esa especie de titilación que pone en movimiento aparente los objetos. Los que no conozcan esos llanos interminables del Guanacaste no pueden imaginarse las dificultades verdaderas que hay en cruzarlos en pleno verano y durante las horas de sol. Por espacio de muchas leguas no se encuentra una casa, un cultivo, aguas, ni siquiera un viajero. El zacate y los charrales están materialmente tostados por aquel sol de fuego. El aire enrarecido quema los pulmones y no hay una sombra protectora donde guarecerse. Mi pobre caballo, a pesar de lo acostumbrado que estaba a aquellas jornadas, resoplaba fatigosamente y atardaba el paso. Un silencio solamente comparable al del altamar cuando está en calma se cernía a mi alrededor. A donde quiera que dirigiera la vista, encontraba la llanura donde se erguían arbustos agostados, como enormes puntos de exclamación. Sin embargo, la esperanza de llegar a tiempo de recoger el último suspiro de Luis, de mi camarada de colegio, mi único amigo, mi verdadero hermano, me hacía apresurar la marcha de la pobre bestia que se revolvía a cada espolazo, poco acostumbrada como estaba a ese tratamiento. ¿Llegaría a tiempo? La duda me mortificaba de modo cruel. Su telegrama recibido en Liberia me llamaba con toda premura y la distancia era larga. Ya empezaba a anochecer con esa rapidez con que se pasa en estos países tropicales del día a la noche, casi sin crepúsculo. Media hora después, llegaba yo a orillas de un pequeño río innominado. Apenas si tuve tiempo de tirarme al suelo. Tal fue la violencia con que mi caballería se lanzó en el agua, donde consumió sus resecos nostriles y bebía ávidamente, a grandes golpes, cadenciosamente. Por mi parte, me arrodillé sobre una piedra y también bebía con placer, cuando al otro lado del río oí el galope de una bestia que con ritmo estremecía el suelo. Pocos instantes después oí el chapoteo en el agua y vi cerca de mí a un jinete montado en brioso corcel. ¡Andrés! ¡Luis! ¿Eres tú, Luis? Sí, Andrés. Apresúrate, monta a caballo y sígueme. Dios santo, ¿qué sucede? Ven, sígueme, por lo que más quieras, solo tú puedes salvarme. ¿Pero no estabas en cama gravemente enfermo? Todo lo sabrás, pero por tu salvación no te detengas más. Por fin, tras una larga carrera, llegamos a las tranqueras de su hacienda, situada al noreste de Liberia y cercana al territorio de los Guatusos. Al llegar allí, mi caballo se estrelló contra las trancas del portón, que estaba cerrado, y yo fui lanzado como a 6 pasos por encima. Cuando volví del desvanecimiento, causado por tan tremenda caída, estaba tendido en una cama y asistido por la servidumbre de la hacienda.
¿Cómo se siente, don Andrés? Regular, pero ¿cómo sigue Luis? ¿Qué ha sido de él? ¿Por qué no está aquí? Vaya, vaya, don Andresito, descanse un poco más. Usted necesita dormir para reponerse de esa caída tan grande. No hubo remedio. Me acostaron casi a la fuerza y del mismo modo me hicieron absorber un vaso grande de aguardiente, con lo que no volví a saber de mi juicio sino hasta el día siguiente. Cuando pude levantarme, noté un movimiento desusado en aquella casa por lo general tan tranquila. Entraban y salían sin cesar hombres y mujeres del cuarto donde supuse que estaba Luis. 3 médicos cuchicheaban en un rincón del corredor y una impresión de terror se retrataba en el semblante de todos. Impaciente por averiguar lo que sucedía, penetré en el aposento. Sobre una cama yacía tendido Luis, boca arriba, rígido, inmóvil, con los ojos desmesuradamente abiertos y vueltos hacia arriba. Daba la impresión de una persona en estado de paroxismo, pero no muerta. El color no se había retirado de sus mejillas y una contracción de los músculos faciales imprimía en su semblante una expresión de ansia indecible. Su mano derecha, cerrada, empuñaba un objeto con tal fuerza que era imposible averiguar lo que pudiera ser. Los médicos entraron y después de saludarme y preguntarme sobre mi salud, a mi vez les supliqué me explicaran lo que sucedía. El doctor Rojas tomó la palabra. Estamos, dijo, ante un caso inexplicable. Según parece, su amigo Luis hace algunos días que se encontraba sumido en una gran tristeza. El apetito empezó a faltarle y casi no dormía. Parecía obsesionado por una idea fija y nada le interesaba. Hasta aquí lo que me ha dicho la familia. Antier, o sea el martes, fui llamado con urgencia y llegué en la noche, encontrándolo con todos los síntomas de un ataque cerebral. Todo lo que en estos casos puede hacerse se hizo, sin ningún resultado, hasta que el miércoles hice llamar a mis 2 amigos, los doctores Sánchez y Juliao. Desde entonces, previas las consultas del caso y estando de acuerdo en nuestro dictamen, hemos hecho cuanto nos es dable para revivirlo. Pero, interrumpí, ¿hay alguna esperanza? Hasta ahora no sabemos qué pensar. Si la muerte hubiera sobrevenido, ya hubiera entrado en descomposición el cuerpo. ¿No creen ustedes que podría ser un caso de catalepsia? ¿Quién sabe? Pero no es posible. Ustedes me dispensarán que siendo un profano en la materia médica, me inmiscuya en este asunto. Pero, y ahora que recuerdo, ¿no se levantó anoche, Luis? No, desde el martes no se ha movido de esa cama y constantemente, de día y de noche, lo hemos velado, esperando de un momento a otro algún signo de vida. Eso no puede ser, pues anoche he encontrado a Luis a caballo en el río y hemos hablado. He venido a galope tras él hasta llegar aquí. Los médicos me observaron con atención y hasta me pareció ver vagar en sus labios una sonrisita de incredulidad o de conmiseración. La impresión que me causó esa noticia es indecible, pues aunque familiarizado con los secretos del magnetismo y la sugestión, aquello sobrepasaba de mucho mis conocimientos. Señores, dije, se trata de la vida de mi amigo. Todo lo que se haga por devolvérsela debe aceptarse, y puesto que ustedes están aquí, les ruego me permitan ensayar. Consultáronse un momento y condescendieron. Retiramos a los familiares y sirvientes, y después de cerradas las ventanas y las puertas, empecé las maniobras del caso. Durante más de 2 horas no descansé en mis pases y sugestiones, y ya empezaba a desalentarme, cuando el doctor Juliao, que observaba atentamente a Luis, exclamó: «Empieza a volver el movimiento». «Silencio», dije, «silencio». Continué los pases con más empeño, y mis sugestiones brotaban espontáneas y vigorosas. Poco a poco
cesó la rigidez del cuerpo. Después se produjeron pequeños movimientos reflejos, los labios se separaron y los dientes chasquearon al desunirse. Por fin, los ojos volvieron a su posición normal. Solo los párpados permanecieron inmóviles y aún se me erizan los cabellos en el cráneo cuando recuerdo lo que siguió. Oímos una voz cavernosa que apenas recordaba la de mi amigo y que parecía venir de muy lejos. «Es tarde, es demasiado tarde. Dejadme, por Dios, dejadme». Un estremecimiento de horror pasó por nuestros cuerpos. «Despierta», ordené, «despierta». Una carcajada horrible fue su contestación. «Despierta». «Es tarde, demasiado tarde. Estoy muerto. Morí anoche. Cuando tú llegaste era tiempo aún. Ahora es demasiado tarde». Entonces noté que sus labios no se movían, que la voz provenía de adentro, por decirlo así. «Por última vez te ordeno que despiertes». Hizo un esfuerzo sobrehumano. Tendiéronse todos sus músculos con tensión espantosa. Revolviéronse los ojos en sus órbitas y se sentó de golpe, como si se hubiera distendido un resorte. «Te digo que estoy muerto, que ya es tarde. Por tu salvación no me molestes. Morí a las 10 anoche. Oh, esto es espantoso». Y cayó de nuevo en la cama. «Está muerto», dijo el doctor Rojas, quien era el único que conservaba su sangre fría. ¿Qué sucedió entonces? Hasta varios días después lo supe. Cuando estuve repuesto de una grave enfermedad, me lo contó el doctor. Alarmada la familia y la servidumbre por nuestras voces, penetraron en el cuarto donde yo yacía exánime. Luis había muerto, sí, estaba muerto desde la víspera. Cuando se relajaron los músculos, pudo sacarse de su puño una llavecita que me fue entregada posteriormente y con la cual pude abrir su escritorio. En él encontré gran cantidad de obras sobre magnetismo y sugestión y un manuscrito que me dio la clave del enigma. Luis había sido víctima de la autosugestión. Llevando a cabo una serie de experimentos, llegó a convencerse de que debía morir el miércoles a las 10 de la noche. Quiso entonces suspender su vida poniéndose en estado cataléptico para darme tiempo de llegar, pues me había telegrafiado con la loca esperanza de que si llegaba antes de esa hora y lo despertaba, podría vivir, pues habría ya pasado la hora fatal, la hora de la muerte. En cuanto al encuentro que con él tuve y lo que hablamos, no es obra de mi imaginación. Su otro yo, viendo que tardaba, se separó de su cuerpo y fue a mi encuentro. Es un caso bastante común. Su caballo apareció reventado al día siguiente de mi llegada. Nadie en la casa sabe quién lo ensilló, quién lo montó, ni por dónde entró, pues la tranquera estaba cerrada. ¿Qué hubiera sucedido si yo no hubiese tropezado y caído a mi llegada? Si hubiese llegado antes de las 10. Bien, esta es la historia. Espero que les haya gustado. Los invito a dejar sus impresiones en los comentarios y les agradezco su compañía. Nos vemos en el siguiente programa.